Fuerzas Armadas y que la seguridad a la que se especifica realmente como una forma de incumbencia en la seguridad interior. Apunta a resguardar de alguna manera los derechos de los habitantes en el ámbito espacial de la República Argentina, implicando el empleo de las fuerzas policiales y de seguridad, ¿no? Esta división funcional solo acepta con una manera de excepción el empleo de las fuerzas en el establecimiento de la seguridad, ¿no? De alguna manera, el presidente de la Nación tiene la prerrogativa en este caso, poder implicar un estado de sitio. A ver si los audios, un estado de sitio, y en el caso, bueno, de que el Congreso no sesione. Esto es algo que tenemos que saber también, que no es prerrogativa únicamente del presidente, sino también del Congreso, que es el que autoriza de esta manera, ¿no? Después tenemos el artículo, de alguna manera, el artículo número 2 de la Ley de Defensa Nacional. Ese artículo, bueno, de alguna manera... Felipe, sí. Felipe, estás saturando tu micrófono muchísimo. Trata de bajarlo. Ponete auriculares si tenés auriculares. Porque estás saturando mucho. Bueno, a ver, un minutito, que lo voy a solucionar, un minuto. Hugo, ¿me escuchás? Sí, no sé quién está hablando. Sí, escucho perfecto. Facu, escuchame, Hugo, una pregunta nada más. ¿A las preguntas que tenemos la escribimos en el chat o pedimos la palabra para hablar? Sí, por favor. En el chat mejor. Gracias. Bueno, gracias, Hugo. Bueno, ¿ahora me escuchan un poquito mejor? Perfecto. Sí, Felipe. Sí, se escucha bien. Es terrible, pero bueno, fue desconcertado. Bueno, estamos hablando del artículo 2, ¿no? de la Ley de Defensa Nacional, que es la integración y la acción coordinada, de alguna manera, de las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieren empleo de las Fuerzas Armadas en forma disuasiva y efectiva, ¿no? Bueno, también tenemos el artículo número 2 de seguridad interior, que habla a los fines, de alguna manera define como la seguridad interior a la situación basada en el derecho en el cual se encuentran resguardadas las libertades, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías en plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, bueno, republicano y federal que establece la Constitución. Bueno, asimismo también la ley define en su artículo 3, bueno, todo referente a la seguridad interior, implica el empleo de los elementos humanos, ¿no? y materiales de todas las fuerzas policiales y de seguridad de la nación a fin de poder resguardar los objetivos. Por eso es diferencial el tema de la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Seguridad Interior. En algún momento estas leyes tienen un roce, un choque, por eso nosotros creemos conveniente de alguna manera resguardar todo esto mediante una nueva ley que pueda de alguna manera juntar estas dos leyes y sea más o menos
mucho más efectiva por lo concerniente a la seguridad tanto de los ciudadanos. Por eso mismo que quería llegar al tema de las amenazas, ¿no? El sistema de amenazas que hay dentro del país y dentro de la defensa nacional. Este tema de amenazas tiene diferentes niveles. Tenemos, como pueden apreciar en el cuadro respectivo, tenemos de un nivel bajo, ¿no? Con respecto a todo lo que... A ver. Ahí está. Ah, bueno. Pero mil disculpas de este tema. Estamos para controlar, no te hagas problema. Ahí salió perfecto. ¿Me escuchan bien ahí? Porque quedé como congelado, parece. No, está bien, Felipe. Ahí salió perfecto. Bueno, en el tema de las amenazas, tenemos que tener en cuenta bien algunos parámetros, ¿no? Bueno, una de las preguntas es ¿quién es el que amenaza? ¿Quién es el sujeto que constituye la amenaza, ¿no? Después la procedencia de la amenaza, desde dónde se manifiesta, el objetivo, el objeto de la amenaza, sobre quién se ejerce también, el objetivo, como habíamos dicho anteriormente, qué finalidad persigue, ¿no? La naturaleza de la amenaza también, qué medios se emplea, y la intensidad de la amenaza, qué grado de daño puede realmente causar. Entonces, ahí tenemos, como estamos viendo, tenemos 3 niveles de amenaza, que es en el ámbito, en la parte baja. El ámbito bajo, tenemos el ámbito medio, donde hay una confluencia de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas policiales. Ahí es Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tenemos el ámbito de confluencia de fuerzas de seguridad y policiales, ¿no? Donde hablamos sobre la interacción entre gendarmería, prefectura y las fuerzas policiales del lugar. También vemos la parte más difícil, más complicada, es el nivel alto de la amenaza, donde hay un ámbito de confluencia entre las Fuerzas Armadas de Seguridad y las fuerzas policiales. En este caso, puede ser un ataque externo. La defensa nacional implica diferentes estamentos. Uno puede hablar de ciberataques, uno puede hablar de crimen organizado, narcotráfico. Por eso se necesitaría una ley mucho más compleja de las actuales, donde uno realmente está bastante limitado. Y una de las grandes problemáticas de seguridad es en el tema de las fronteras. Mucho se habla de las fronteras y realmente es muy poco lo que se hace. Ya vimos, tuvimos un servicio de protección, un servicio de estrategia con respecto al escudo norte, que no fue muy exitoso, con radares que no funcionaban durante la noche, solamente durante el día. Esto hace de que tengamos que pensar realmente qué realmente podemos hacer por nuestro país, ¿no? Especialmente los que tienen la toma de decisión. Yo voy a tocar un tema específico de lo que está sucediendo, porque la defensa nacional es muy amplia, pero vamos a ir a lo que está sucediendo, en una localidad fronteriza que se llama Aguas Blancas, en Salta, límite con Bolivia, donde el río Bermejo es el cauce natural de frontera. Ustedes ahí de un mapita para que más o menos tengamos en cuenta el lugar, para que estemos más...
Vamos a ver, esto sería Aguas Blancas. De este lado tenemos Bolivia y de este lado tenemos Argentina. El cauce natural es el río Bermejo. Esto viene a colación todo lo que venía diciendo sobre la definición de seguridad interior, sobre defensa nacional y sobre el tema de las amenazas, ¿no? El grado de las amenazas. Y especialmente tocar este tema de Aguas Blancas. Se podría tocar otros temas en muchos lados de la frontera, pero bueno, por el tiempo no nos da causa. Así que vamos a hablar sobre Aguas Blancas. Ahora, para que sepamos que es Aguas Blancas, es el límite, dicen que es el portal de la patria. Aguas Blancas es un cartel que dice de la patria, ahí donde se inicia todo. Y aunque nosotros tengamos esa fantasía que todo se inicia en Buenos Aires, aunque el poder de decisión está encauzado en Buenos Aires. Pero la frontera es donde es el portal y donde realmente se hace patria, donde están resguardando el patrimonio y el territorio nacional. Ustedes dirán, ¿qué es Aguas Blancas? Entonces, voy a compartir, acá, si me lo permiten, voy a compartir un video para que se den una idea, más o menos, de dónde está Aguas Blancas, para que tengan una idea. A ver, ahí. Vamos a ver acá. Esto, señores, es el portal de la patria. Esto es Aguas Blancas. De un lado tenemos Argentina y del otro lado, donde están las edificaciones, tenemos Bolivia. Separados por el río Bermejo. Lo que ven acá son las chalanas, ¿no? Es el tránsito de Bolivia a Argentina, de Argentina a Bolivia. Ese es el río Bermejo, que es el cauce de frontera. Es un lugar que lamentablemente está muy descuidado, muy olvidado de las autoridades nacionales. Vaya a saber por qué situaciones y por qué causas. Y tenemos la gente que está tratando de cruzar de un lado hacia el otro. Esto de alguna manera para que se den idea, este es el río Bermejo, de la situación. El tránsito es muy fluido, ahora no, porque por el tema de la pandemia. Pero, bueno, tenemos acá. ¿Y a qué quiero llegar a esto? ¿Por qué quiero llegar a este tema? ¿Por qué quiero llegar? Porque los derechos de los ciudadanos argentinos en Aguas Blancas está bastante dejado menos por las autoridades nacionales. Y esto se aprovecha. A ver si tenemos otro. Disculpen porque estamos. Bueno, perdón, ahí está. Vemos un artículo acá donde 150 familias salteñas de la zona piden asistencia. Hay un problema que es un problema jurisdiccional. Acá no es un ataque contra Bolivia ni contra ningún país porque desconozco la estrategia geopolítica del país, si es expansionista o no. Lo que me preocupa es la situación nuestra como argentinos, ¿no? Esto es una crítica hacia nosotros mismos, no es hacia el país vecino. Porque si avanzan es porque nosotros de alguna manera estamos cediendo. Bueno, acá se puede observar, son unos tantos artículos que hay, puse solamente algunos que están pidiendo asistencia por el hostigamiento del ejército boliviano hacia los habitantes de toda esa zona, ¿no? Ya ha pasado en el año 2010 un coronel, el coronel Willy Gareca, que pasó con 50 soldados, secuestró un tractor de una empresa argentina y la confiscó y la llevó directamente para su lado. Es más, amenazó de detenerlos diciendo que era terreno boliviano. Bueno, esto es, digo que es algo común, pero acá se puede ver que es una foto que ha sacado un argentino donde
la Armada boliviana incursiona en territorio argentino tranquilamente, ¿no? De alguna manera también hostiga a la gente. Hace 2 semanas han querido detener a una argentina y llevarla hacia Bolivia. Esto hace de que de alguna manera entremos en un conflicto, y este coronel, estamos viendo, es el que secuestró todo el tractor, y de alguna manera también agredieron a los argentinos. Esto fue en el año 2010, entró con 50 militares. Lo único que sí hizo el gobierno boliviano fue trasladarlo hacia la ciudad de La Paz. Únicamente eso, no tuvo ninguna sanción disciplinaria. Es más, se le hizo una especie de consejo, no digo de guerra, sino una cuestión administrativa, donde salió airoso, porque él dijo que lo que quería él era tomar posesión de un terreno que él consideraba que era territorio boliviano. Y como esta situación, hay varias situaciones más que están sucediendo en la frontera, y ahora quiero llegar al porqué de todo esto, ¿no? Ahí se ve también a militares bolivianos en la costa de Aguas Blancas. ¿Por qué? El gobierno de Bolivia ya adujo de que el río Bermejo, que es un causal de frontera, es boliviano. Directamente es boliviano. Directamente. Desde el lado argentino se mandó una comisión en el año 2013 a estudiarlo, después volvieron en el 2017, después nadie se supo y nadie reclamó absolutamente nada. Entonces, ¿qué hizo la Armada Boliviana? La Armada Boliviana está con base en territorio argentino, del lado de Aguas Blancas. Estacionan en el lado de Aguas Blancas y están posicionados en Aguas Blancas. Eso hace que haya una fricción de alguna manera relativa con la Gendarmería Nacional. Esto en algún momento va a llegar a tener consecuencias mucho mayores, quizás por un accidente laboral, un accidente entre fuerzas de seguridad o un entredicho, y de esa manera quizás, no creo, pero puede llegar a avecinarse un conflicto realmente importante. Tenemos este tema que es muy problemático, y ya se ha visto pasar, perdón, porque no soy muy ducho en este tema, pasar el ejército boliviano, cruzar la frontera argentina por un paso oficial, que no estamos hablando de otros pasos, sino por un paso oficial, uniformados y armados. Bueno, esto trae a colación cuál es la posición de la Argentina, ¿no? Si queremos hacer de alguna manera, como nos llenamos la boca, patria, bueno, tengamos conciencia sobre estos hechos que están sucediendo. Vamos a ver si podemos poner un videíto, a ver. Sí, esto es hace muy poco que sucedió. A ver.
Ellos paran porque la gendarmería le da la voz de alto, ¿no? Porque los ven uniformados. Acá tenemos al gendarme. Vemos que están armados. Lo que quiero hacer mención sobre cómo es endeble incluso en los pasos legales. Por eso sucede lo que sucede en los pasos que son ilegales o que no tienen el control específico. No me imagino un país de Europa que suceda esto. No me imagino tropas chinas que pasen tranquilamente hacia Rusia o tropas belgas que pasen hacia otro país tranquilamente, porque esta gente no venía de compras. Ellos están yendo hacia el paso que es Bolivia. Esto ya es Bolivia. Esto ya sería Bolivia. Bueno, esto es uno de los avasallamientos que tenemos con respecto a nuestra soberanía. Ustedes dirán, bueno, puede haber sido un accidente, puede haber sido esto, puede haber sido lo otro, pero como argentinos tenemos que empezar a cuidar lo nuestro. Esto no es un ataque contra Bolivia, ellos tendrán su geoestrategia, que no sé cuál será, quizás sea de expansionamiento, no sabemos. Pero es muy natural que, no sé si alguien de Bolivia o alguien que vive en la frontera bueno, dicen que Jujuy es Bolivia, ¿no? Las pruebas me remito, es decir, estamos viviendo tiempos muy caóticos y cualquier tipo de fricción puede ser de desencadenar en algo desagradable. Pero más que nada, esto es para que nosotros reflexionemos, ¿no? Nosotros queremos ser parte del mundo, pero primero tenemos que resguardarnos y cuidar nuestro propio territorio, nuestra soberanía. De repente nos estamos llenando la boca de Malvinas, que es loable, que es perfecto, porque es un terreno argentino que está invadido, pero ¿estamos cuidando realmente estos pasos de la frontera? Estos y otros más. Tenemos toda la cordillera y otros lugares más que son estratégicamente pero muy importantes. Por eso el desafío es, ¿dónde estamos como argentinos? ¿Qué es lo que queremos? ¿No? Entonces, tenemos que aprender un poco también del pasado. Voy a pasar una frase del general Perón, y que un amigo me dijo si yo era peronista. Yo no soy peronista, pero empezamos de vuelta con esa grieta. Hasta que no sucumba y no florezca nuestro ser nacional, vamos a estar en esto, ¿no? Y hay una frase muy interesante, me llamó muchísimo la atención, que la comparto. Dice, ¿no? Dentro de las benditas fronteras de esta tierra mandan los argentinos. Que sirven los intereses argentinos y si fuera necesario nos haríamos matar en ella en defensa de la soberanía nacional. Creo que es algo que tenemos que empezar a aprender de nuestros líderes, que fue presidente por elección popular, de nuestros líderes, y también para no dejar
como decíamos, un poco patorrengo, ¿no? Tenemos al presidente Illa que decía la soberanía nacional tiene que quedar afirmada como un imperativo irrenunciable. Irrenunciable, ni siquiera pensar. ¿Qué estamos haciendo nosotros como nación, como patria, sobre estos actos, sobre estos hechos que son de Vox Populi, más en la frontera? Y voy a ir cerrando ya con estas dos frases de General Perón, presidente Perón, perdón, presentando fiel acatamiento y observancia de los pactos y tratados, no admitimos la arbitrariedad ni la prepotencia. De nada sirve tener un hito sobre un territorio donde no se pueda poner un argentino y una bandera. ¿Para qué queremos tener un hito si no podemos poner una bandera? Nos están invadiendo de una manera, de comillas, invadiendo, bueno, es nuestra bandera. Hasta que no tengamos el ser nacional un poco enraizado, nuestro gen va a estar muy, muy, muy complicado. Y por último, hago mención a la frase que más me gusta, que esto es educación. Volvemos de vuelta a la educación. Se educa de las tres maneras, con el ejemplo y con el ejemplo. Así que no es mejor herramienta y arma que la educación. Así que nosotros que somos adultos, transmitir esto a los jóvenes, transmitir que se tiene que amar a la patria, amar el territorio, defender la bandera, hacer constar de estos hechos que son totalmente ilegales y arbitrarios. Por eso voy cerrando y quiero hacer mención que lo que aducen en Bolivia, que el río Bermejo en esa parte es boliviano, están totalmente errados. Y si alguno de los oyentes que está aquí tiene alguna duda, yo tengo toda la documentación desde 1889, toda la documentación y todos los tratados. Y en ningún momento se hace mención de que esa parte del río es de Bermejo. Esa parte del río de Bermejo es de Bolivia, ¿no? Por eso esto realmente indigna. Entonces, ¿el desafío cuál es? El desafío es educar, educar y educar. Transmitir desde nuestra posición política, de familia, entre amigos, de que a pesar de diferentes colores políticos, nos une una nación. Nos une una nación, la nación argentina, la bandera. Hoy en día, el otro día, hablaba de patria y algunos me trataron como que fuera un nacionalista. Los istas nunca me gustaron. Digo, no, yo soy argentino, soy nacional. ¿Cómo no voy a querer? Más allá de cualquier gobierno y que estuviera ejerciendo el poder. Así que ese es el desafío. El desafío es hacer conocer estos hechos aberrantes y bueno, ponerlos con una frase muy dicha y muy trillada, es poner la patria al hombro, pero es lo que realmente se necesita. Muy amable, disculpen por el tema de no manejar muy bien los PowerPoint y le doy paso al doctor Suárez Zaponano. Gracias. ¿Qué tal? Buenas Muchas tardes. Gracias, Felipe. ¿Se escucha correctamente? Bueno, en esta etapa, en esta parte de esta conferencia, este intercambio virtual que tenemos con ustedes, vamos a hablar de la problemática militar frente a una Argentina en crisis y tiempos de ajuste fiscal. El gran desafío es ver si se pueden tener fuerzas armadas o un sistema de defensa nacional en tiempos de ajuste fiscal. Generalmente escuchamos que faltan recursos, que hay problemas de toda índole, pero nunca se plantean soluciones. Bueno, desde nuestro modestísimo lugar vamos a plantear una solución a esta situación tan compleja, que es cómo dinamizar nuestro sistema de defensa nacional en estos tiempos de ajuste, en estos tiempos de crisis, y cómo encararlo para que la Argentina pueda tener un sistema defensivo creíble en un marco de sostenibilidad en el tiempo. Una de las razones que se plantea es que el presupuesto está muchas veces subejecutado o mal administrado. Tenemos la Ley de Defensa Nacional del año 87, desde ese momento la Nación no ha tenido un marco reglamentario adecuado, se dictaron una serie de reglamentos, pero nunca se reunió el Consejo de Defensa Nacional para plantear realmente
qué recursos tiene el país, qué objetivos buscamos alcanzar y qué medios tenemos para alcanzar esos objetivos. Es necesario, es imperioso que en algún momento la clase dirigente se siente y el Consejo de Defensa Nacional sea una realidad, porque sin ello no hay estrategia nacional y sin estrategia nacional no tenemos las bases para nuestro planeamiento militar. En el año 2018 se dictó una directiva de defensa nacional que, rompiendo con los antiguos decretos de la anterior gestión, el aspecto positivo era que receptaba la problemática de fronteras, las amenazas asimétricas y un contexto internacional de incremento de la ilegalidad internacional. O sea, estamos viendo que muchos conflictos de hoy en día, las Naciones Unidas están ausentes. Fijémonos en Nagorno-Karabaj, el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, donde el grupo de Minsk es el que interviene, Rusia como actor regional relevante. Naciones Unidas está fuera, el Consejo de Seguridad está fuera. El caso Siria también es un caso, que son las guerras del siglo XXI, donde hemos visto que actores estratégicos con intereses en ese territorio, en ese país, disputan, dirimen sus intereses a través de terceros actores o proxies o actores desestabilizadores. El ejemplo clásico es Hezbollah, de la mano del gobierno de la República Islámica de Irán, o el caso de los milicias hutíes en el norte del Yemen, que también está Irán, o Arabia Saudita, cómo convoca a sus aliados y financia a sus aliados para que lo ayuden en su aventura militar en Yemen. Esto es un nuevo contexto internacional y donde hay muchas veces una combinación de actores locales con sostenimiento de actores externos. Se mezcla el crimen organizado, organizaciones terroristas, organizaciones de guerrillas, o se forman alianzas bastante peculiares y crean escenarios de desestabilización. La Argentina no tenía un marco legal al respecto, no por una cuestión política, por la razón que fue, nunca se lo quiso debatir en profundidad. La directiva de 2018, en cierta manera, lo receptuó con sus falencias. ¿Por qué digo falencias? Porque no hubo debate estratégico en el Consejo de Defensa Nacional, no se asignaron los recursos para esa nueva visión de la defensa, diciendo, bueno, esta es nuestra visión, ¿con qué recursos vamos a sostener en el tiempo? Pero, Alejandro, bueno, el tema de la Alejandro, ciberdefensa también fue receptado por esta Alejandro. directiva, pero quedó un tema muy importante para la nación argentina, para los intereses de la nación argentina, que son los espacios marítimos, donde hoy en día la geopolítica internacional, si observamos... Alejandro, disculpame un minuto. De las naciones ribereñas, Alejandro, para intentar poder... Sí. Disculpame un minuto. Por favor, reenfoca la cámara porque se te ve la mitad de la cara. Ahí está, perfecto, gracias. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, perfecto, perfecto, perfecto. A ver, perdón, ¿se escucha? Sí, perfecto. Ah, bueno, bárbaro. Me molesta el auricular, por eso. Cualquier cosa me hacen una seña. Estaba diciendo el tema de estos actores... Hola, Alejandro. Bueno, se ha desconectado la filmación, así que no sé si me escuchan. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Alejandro, no se escuchó la última parte. Después que te sacaste los auriculares, no se escuchó. Ah, ahora me escuchan, ¿no? Aunque no me vean. Sí. Bueno, no importa, aunque no me vean, no importa. Lo importante es que me escuchen. Estaba planteando el tema de la Directiva de Defensa Nacional 2018, el tema de la ciberdefensa, que es algo que realmente receptúa y es algo muy positivo, pero todo ha quedado en el aire. O sea, como sigo insistiendo, no hubo debate estratégico, no hubo recursos, no hubo un debate abiertamente. Finalmente cambió la gestión por una razón de carácter político, lo que sea, hubo un retroceso a nuestro entender, pero un retroceso doble. ¿Por qué? Porque también no se tiene en cuenta la crisis, los escenarios de conflicto del Atlántico Sur. Argentina tiene una disputa histórica con el Reino Unido y la Gran Bretaña, con el tema de las Islas Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur. A través de esa plataforma, el Reino Unido se proyecta hacia intereses que son espacios del interés nacional. También Argentina tiene intereses marítimos muy importantes. Tenemos el tema de la milla 201, donde hay una interacción de otros actores estratégicos. Así que esa temática, lamentablemente, la legislación, las directivas, los reglamentos no han sido tomados en cuenta. Ahora se nos une el tema de nuestra crisis financiera, presupuestaria, Fuerzas Armadas que tienen un despliegue de la década del 60, 70,
tenemos la misma cantidad de cuadros que la época del año en 1980, cuando en esa época había fuerzas armadas por 180.000 hombres y hoy tenemos fuerzas armadas por 80.000 hombres, lo que lo transforma desde el punto de vista económico-financiero un pesado lastre para el Estado Nacional. Duele decirlo, pero es una triste realidad. ¿Qué nos queda entonces? ¿Qué solución buscamos a esta situación crítica que estamos viviendo? Primero, sentarnos y sincerarnos, saber qué recursos tenemos, qué medios tenemos y qué objetivos tenemos con esos recursos disponibles. Recién hace un rato el señor Rodríguez nos hablaba del diseño de fronteras, que es uno de los principales ejes que tiene que tener la nación, recuperar el control del espacio tridimensional, espacios marítimos, espacios fluviales y el espacio terrestre. Eso implica un rediseño de nuestras Fuerzas Armadas. Tenemos que preparar nuestras Fuerzas Armadas para el conflicto del siglo XXI. Nosotros tenemos que hablar ya hoy no de conflictos tradicionales, de escenarios de conflictos regionales o un conflicto con un país vecino, sino también tenemos que plantearnos la posibilidad de injerencia de terceros actores con apoyo de actores externos. A ver, ¿cuáles son las vulnerabilidades que tiene nuestro país? Es de público y notorio. Tenemos un país con escasa infraestructura, una escasa integración nacional. Tenemos una base extranjera, la polémica base china, más allá de que sea de uso civil, eso también puede generar rispideces con un actor externo como Estados Unidos en esta competencia global que tienen estos países y que la América Latina va a ser un objetivo de esta competencia global y se dirimirá de alguna manera. El tema del Atlántico Sur, la incapacidad manifiesta que tiene el Estado para controlar su espacio aéreo. A ver, urge tener un control efectivo de nuestro espacio aéreo porque a través de la vulneración de nuestro espacio aéreo ingresan drogas, se cometen delitos, pero no es solo la violación del espacio aéreo como quieren plantearlo, como un problema de seguridad interior. Es un problema de defensa nacional, porque es la violación de un espacio soberano. Ese es lo que tenemos que plantear. Lamentablemente muchas veces se mezclan y urge, por ejemplo, para el caso de nuestra Fuerza Aérea, hacer algo para que la Fuerza Aérea tiene la capacidad de interceptación de aeronaves, vigilancia del espacio aéreo, inteligencia electrónica, guerra electrónica y también tener una capacidad de un avión de alerta temprana, por ejemplo, para poder cubrir los vacíos. En cuanto a nuestro espacio marítimo, tenemos una marina que está amarrada en puerto, en una agonía presupuestaria grave. Y es imperioso que la Argentina modernice sus medios principales de combate. La decisión de comprar buques patrulleros a Francia, más allá de que ha sido muchos aplaudido, además ha transformado a nuestra Armada Argentina en un guardacostas. Debemos recuperar nuestra capacidad de combate. Necesitamos recuperar nuestra capacidad de combate. Perdón que la desprolijidad. Remodernizar nuestros principales medios de combate, recuperar nuestra arma submarina. A ver, les voy a dar un ejemplo rápido. El Estado Nacional recuperó los territorios de un predio de Ársena Norte en Puerto de Buenos Aires, evaluado por 500 millones de dólares. Ese dinero es suficiente para poner en marcha un programa de modernización de algunos principales nuestras fragatas, por ejemplo, fragatas MECO 360, como también modernizar, por ejemplo, por el servicio del área Santa Cruz o el área San Luis. Eso va a llevar un poco más de tiempo. Estamos hablando de costos de 120 millones de dólares, 50 millones de dólares. Por ejemplo, necesitamos recuperar nuestra aviación naval, necesitamos recuperarla especialmente en lo que es la vigilancia y el reconocimiento del espacio marítimo. Sí, urge traer los famosos Orion que ofreció Estados Unidos, por ejemplo. Y como yo decía también, nuestra Fuerza Aérea necesita recuperar ciertas capacidades, por lo menos para tener cierto nivel de operatividad. El ejército también necesita cambios importantes, cambios de su despliegue, su organización, en base a a esta pura realidad que tenemos, ¿no? Las Fuerzas Armadas tienen un patrimonio que es enajenable por 1.000 millones de dólares. Eso podría servir para financiar este paquete de modernizaciones, que es para crear una base, cierta capacidad operativa para que la Argentina esté presente en las áreas vulnerables, vigile el espacio tridimensional. Estamos hablando de Fuerzas Armadas que habría que dimensionarles en su tamaño, y por ende va a cobrar importancia
el entrenamiento o preparación de reservas activas. Argentina no tiene una legislación sobre reservas y movilización y urge también hacer algo al respecto. Así que tenemos que cambiar eso, tenemos que modificar el sistema de educación militar, tenemos que adaptarlo al nuevo escenario del conflicto del siglo XXI. Tenemos que potenciar ciertas capacidades, capacidad antitanque, capacidad de defensa antiaérea, por ejemplo. Y tenemos que hablar, como decía, la directiva derogada tenía algo muy interesante que era la protección de los objetivos estratégicos. Eso tiene que ver con los conflictos de hoy del siglo XXI. Hoy la amenaza posible va a ser un golpe estratégico. La anulación de la capacidad de comando y control propia, la supresión de nuestro liderazgo político-militar, dejarnos ciegos en materia de telecomunicaciones. Tenemos que resguardar objetivos estratégicos. Centros de telecomunicaciones, centros de comando y control, nuestras centrales nucleares, que son espacios altamente vulnerables, centrales de generación de energía eléctrica. ¿Qué objetivos a custodiar, a resguardar, a defender? Va a derivar, obviamente, del planeamiento de la defensa. En materia también de educación militar, como yo decía, también hay que hacer importantes reformas, preparar al hombre para este conflicto del siglo XXI, los conflictos híbridos, que son realmente una seria amenaza, son una realidad. Hablábamos del conflicto de Siria, que es el ejemplo espejo, por decir de una manera. Tenemos el caso de Libia, también es otro ejemplo espejo. Y tarde o temprano, en este mundo de creciente ilegalidad internacional, América Latina no va a estar exenta de esta problemática, ¿no? Tenemos el desarrollo y expansión de organizaciones de crimen organizado que ya disputan el poder del Estado. Así que tarde o temprano este problema va a llegar a nuestro país, o ya está en ciernes en nuestro país, si no somos capaces de controlar nuestro espacio propio. Si nosotros no controlamos nuestro espacio, otros lo van a hacer. Por eso es imperioso en este nuevo diseño de la defensa romper con la dicotomía o la división defensa-civil-interior y tener una visión integral de la seguridad. No estamos hablando de la doctrina de seguridad nacional y todas esas cuestiones del pasado, sino determinar que el sistema esté preparado para hacer frente a amenazas de origen externo, pero no distinguiendo, no limitando la capacidad de maniobra del país. Estas amenazas pueden ser actores externos estatales como no estatales o actores internos que inclusive pueden recibir apoyo de actores externos. Para eso tenemos que necesitar un sistema de inteligencia, dinamizarlo, modernizarlo. Tenemos un modelo obsoleto de inteligencia, con una agencia que se ocupa de todo. Necesitamos tener una comunidad de inteligencia con agencias altamente especializadas, por ejemplo, una Agencia Nacional de Seguridad que se ocupe de la seguridad de nuestras telecomunicaciones, redes informáticas, tan vulnerables en los países. Vemos que en los conflictos, por ejemplo, en el año 2003, cuando Estados Unidos quiso invadir Irak, lo primero que atacó fue la capacidad de mando y control del gobierno iraquí. Lo dejó a ciegas, sordo, ciego y mudo. Y eso impidió al gobierno iraquí controlar sus fuerzas en el terreno y también impartir directiva a autoridades civiles para hacer frente a la emergencia. Bueno, esas son cosas que tenemos que tener en cuenta en este modelo de defensa nacional, que es posible en este clima de austeridad y esta situación tan difícil que atraviesa la Argentina. Las crisis son oportunidades para debatir esto. Y creo que es factible el cambio de mentalidad de la defensa nacional. Así que urge un debate constructivo con visión de futuro hacia el siglo XXI. Bueno, les agradezco muchísimo vuestra atención. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Muy amable, muy clara la exposición. No sé si hay preguntas. Osvaldo Colimodio, creo que hay algunas preguntas, así que Osvaldo, si estás por ahí, formulalas, por favor. Gracias, sí, Osvaldo. Bueno, ya estoy. Bueno, fue muy realmente impresionante para los que no conocemos esto, las dos exposiciones. Y yo hago una primera pregunta que leo acá. En el primer diagrama que Felipe hizo de coordenadas, ¿no? Yo pregunto, este tema de aguas blancas, que es una sorpresa para muchos de los argentinos, es, como vos definiste, sería un problema de nivel medio o de nivel alto. Evidentemente no es policial, es por arriba del policial. Es decir, si la armada de un país hermano pisa nuestro territorio, pretende
Bueno, la pregunta es si es medio o alto, y mi pregunta es si los ministros de defensa históricos y los gobernadores de Salta saben geografía. Bueno, esa es una pregunta extremadamente interesante. El conflicto es de nivel medio. Esto se solucionaría con más presencia de la fuerza de seguridad. Nosotros, por suerte, tenemos una fuerza que es la de Gendarmería. Es un paso intermedio entre la policía y el ejército. Es una fuerza militarizada, es policial. Entonces tenemos esa fuerza que es intermedia, que tendría que hacer más presencia, pero lamentablemente a veces esa fuerza está en el conurbano, en lugares que no son de frontera, quizás, bueno, por decisiones políticas, obviamente, y son fuerzas que son creadas para estar en la frontera, ¿no? Es más, el hombre de Gendarmería se siente cómodo en la frontera porque cuando él ingresa para hacer la carrera o para ser gendarme, bueno, él sabe que va a estar en la frontera y de repente, bueno, ahora está en el conurbano. Entonces hay muchas falencias que se deberían subsanar a la brevedad, si no va a ir ascendiendo esto de una manera muy, pero muy conflictiva. Y como usted dice, no sabemos si los que tienen realmente toma de decisión tienen el cuadro completo, el conocimiento completo. Y si lo tienen y si no hacen nada, bueno, es muchísimo más grave. Felipe, muchos compañeros veo que quedaron impresionados con estos videos tuyos y yo quiero de alguna manera representarlos, ¿no? Primero, la indignación que esto nos dio, por lo menos a mí, pero creo que casi todos los argentinos. La pregunta es, yo lo que vi, una conversación entre Fuerzas Armadas bolivianas y fuerzas de seguridad argentinas. Esto parecía un desnivel. Yo no conozco, como vos, y muchísimo menos, obviamente, las relaciones. Me parece que si Fuerzas Armadas, y aparte armados, en el sentido físico armados, están pisando un territorio presuntamente dudoso, ya no, es un conflicto por lo menos diplomático. Y yo veía... Un conflicto grave. Yo no me imagino a tropas chinas cruzando hacia Rusia alegremente armados. Todo lo realmente... No, bueno, acá sucede. ¿Por qué sucede? Bueno, hay que preguntar el por qué, ¿no? Hay que preguntar cuándo vamos a solucionar y si lo queremos solucionar. ¿De qué forma? Quizás un poco más de presencia de fuerzas de seguridad o quizás con más presencia de las Fuerzas Armadas. Pero es un ejemplo, el ejército tiene menos cantidad de soldados que la policía de la provincia de Buenos Aires. Entonces está todo bastante desigual. Hay más policía de provincia que gente de ejército. Entonces hay que replantear, como decía el doctor Soledad Ponaro, una política seria de defensa y seguridad si queremos ser un país serio, porque lo que vemos nosotros lo ven también los otros países funcionarios que tienen alto poder de decisión. Entonces, ¿queremos ser un país serio dentro del concierto de las naciones? Entonces tenemos que hacer las cosas seriamente, ¿no? Lo que pasa es que la Argentina es un país que está viviendo al día. Estamos todos los días pensando si el dólar baja, si el dólar sube, si esto, si lo otro, y al final lo que es duradero y lo que va a perdurar para las próximas generaciones es el amor hacia la soberanía nacional, es el territorio, algo que dejamos muy de lado. Mientras iremos en forma inmediata, no veamos el panorama completo, se nos va a complicar mucho en el futuro como nación. Las grandes naciones, las grandes potencias, miraron siempre a largo plazo. Un ejemplo, Rusia. Rusia, que como digo yo, no es un país, sino que es prácticamente una civilización, siempre miró a largo plazo, ¿no? A pesar de que tuvo guerras mundiales y se han recuperado. Y bueno, y está entre los primeros países. ¿Por qué? Bueno, hay que preguntarse el por qué y cómo lo hicieron, u otros países también. Nosotros quizás tengamos que ponernos, como dice la frase muy trillada, la patria al hombro, y quizás esa sea la respuesta.
Gracias, Facundo. Perdón, gracias, Felipe. Veo la pregunta de Facundo, que es más específica, y bueno, vamos a respetarla. Dice, ¿a qué se debe esta libertad de paso por parte de los bolivianos a nuestras tierras? ¿Es falta de autoridad? ¿Violan las leyes ellos? ¿O simplemente no nos toman en serio? Y pienso que es un poco de todo. Es un gran cóctel, es una gran molotov, ¿no? Combinás un poco con algo, combinás un poco con lo otro y después es difícil apagar el fuego. Esa es la circunstancia. Y también hablaban sobre el tema de la parte empresarial o comercial. La mayoría de los integrantes o los ciudadanos de Aguas Blancas se dedican a pasar mercadería porque no hay fuentes de trabajo serias ni certeras. Entonces ahí viene también el tema de defensa nacional. ¿Qué hacemos como país para poder proteger también la frontera con fuentes claras de trabajo, ¿no? Con grandes empresas, tenemos YPF, tenemos un montón de empresas que podrían tener instalaciones ahí, bueno, y ayudar al progreso y a la protección de la nación. Tengo una pregunta, Felipe, discúlpame que casi lo hago personal, pero quiero interpretar por lo menos la ignorancia mía y a lo mejor de algunos. ¿Aguas Blancas es una población o es un nombre nada más? ¿Ahí vive gente? No. ¿Hay un intendente? Sí. Es una intendencia. Hay intendentes. No vi una bandera argentina. ¿El intendente tendrá alguna bandera argentina? No, hay. Pero, bueno, esa gente tampoco puede hacer mucho de los habitantes ahí si no tienen un apoyo del gobierno. Es decir, entonces uno sobreviven de la forma que pueden. Usted va a Aguas Blancas y del lado argentino es una ciudad muy pequeña, del lado boliviano, que es Bermejo, el Estado puso todo el potencial y es una ciudad que tiene todo. Es más, la gente de Argentina cruza a veces para poder guarecerse de algunos elementos. Entonces, como Bolivia cuida su frontera, expande con esto, y nosotros estamos viendo qué zapatos nos vamos a poner. Entonces está bastante complicado. Bueno, es indignante realmente, pero bueno. Vamos a seguir con las preguntas. No, porque realmente veo que en Foz de Iguazú los brasileros pasan como quieren. En toda la cordillera los carabineros patean nuestros hitos y cada vez se achican más los límites, por lo menos. Y ahora con Bolivia también, es decir, nos falta que Uruguay. Lo salvamos porque Uruguay nos separa un río grande. Difícil de... O por ahí nos respetan más. Bueno, no nos olvidemos que Uruguay, la cantidad de población que tiene todo Uruguay es la cantidad de habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Bueno, Facundo también pregunta, referido a esto, a tu exposición, si tenemos alguna actividad económica en el Bermejo de la que Bolivia se hace poseedor. No sé si lo interpreté, Facundo, pero creo que completamente escribió. ¿Tenemos alguna actividad económica en este río que Bolivia se hace poseedor? Yo lo ampliaría, digamos. Ese río es un río límite, no es de ninguno de los dos. Es como una avenida o una calle que separa dos municipios. Exageradamente. Exactamente. Y está por tratados, los tratados entre los dos países. Y no, la actividad económica es prácticamente nula. Ahí empresarial nula. Y se dedican al comercio espontáneo de pasar mercadería de un lado hacia el otro. Por eso tuvieron el gobierno anterior tuvo problemas cuando quisieron ponerles un impuesto de importadores a los changarines que llevan mercadería. Es decir, no ponían impuestos a los empresarios que contrataban a la gente de Aguas Blancas para traer la mercadería de Argentina, de Bolivia a Argentina, pero sí querían poner un impuesto a los que hacían las changas. Entonces, a raíz de eso hubo un conflicto, que es de dominio público, que se aceleró y por suerte volvieron marcha atrás y no se realizó. Acá no es la solución poner impuestos, sino la solución es que el lugar crezca. El lugar crezca y de esa manera uno puede aplicar el impuesto correspondiente. Poner impuestos de importadores a changarines parecía un poco exagerado.
Bueno, paso a la siguiente pregunta de Facundo también, que supongo, bueno, la leo tal como está. Tenemos un astillero parado en ruinas, comprando los barcos usados a Holanda porque no invertimos en la producción argentina. Sería un gran ingreso económico para miles de puestos de trabajo. Sigue, ¿cómo controlan el...? Bueno, son varias preguntas. Si me permitís hacerla en dos, Facundo, veo tu cara, así le damos la posibilidad de... Bien. Entonces, la primera pregunta es, tenemos un astillero parado en ruinas y estamos comprando barcos a Holanda, ¿por qué no invertimos en producción argentina? Bueno, hay otra pregunta. Yo no sé si la quiere contestar Felipe o Alejandro, eso no sé cómo lo dejo. No, Alejandro, ¿qué es? Bueno, Experto en después temas navales. Felipe, vamos y venimos. ¿Alejandro nos escucha? No. Sí, Perdón. acabo de escuchar lo que él preguntó. Él me habla de qué astillero, Astillero Río Santiago. Astillero Río Santiago tiene gravísimos problemas de infraestructura, tecnología y está sobredimensionado, tiene sobra gente por temas políticos y no es competitivo a nivel internacional. Para que el astillero funcione realmente hay que hacer una modernización. Yo lo conozco el astillero, hablo con conocimiento de causa. Había que redimensionarlo, había que cambiar la estructura jurídica porque el astillero no es una empresa, es un ente que depende del Estado provincial y con todo lo que ello conlleva y la falta de flexibilidad que requiere una empresa. Había que crear unidades de negocio con un mando profesional realmente y pasarlo a la órbita del control del Estado federal porque la provincia de Buenos Aires no tiene, hablando en criollo, no tiene la billetera para solventar todos esos cambios que hay que hacer. Acá que hay pendientes un marco legal para eso, pero el astillero necesita un cambio muy profundo, necesitamos un socio extranjero, porque para ese tipo de actividad se necesita muchísimo capital. La industria naval hoy en el mundo se la lleva, tenés a Corea del Sur, China, son grandes jugadores, juegan muy fuerte, y nosotros perdimos el tren de la historia en ese aspecto. Así que para empezar de nuevo hay que crear un marco legal adecuado y hacer un profundo cambio en la industria, en el sector, ¿no? Hay que sentar a los gremios, hay que sentar a los empresarios, hay que sentar a mucha gente en una mesa y también ver los recursos, ¿no? Se necesita crédito y se necesitan muchos dólares para eso. Necesitamos un socio estratégico, pero para que ello llegue a ese lugar necesitamos una economía posiblemente en una situación, otra situación a la que actual, y dar ciertas señales de confianza al mundo, ¿no? Hubo posibilidades, vino Dewo, que quiso asociarse en su momento, trajo una oferta de construir un buque de asalto anfibio, Macassar, que lo hizo Perú, bajo licencia, pero cuando vio lo que era astillero y los problemas internos de Río Santiago, los coreanos, perdón, hicieron la valija y se fueron. Así que hay que hacer un cambio muy, muy profundo en ese sector y necesitamos una ley de producción para defensa, para darle todo un cambio, y como te estaba diciendo, Facundo, hay que dar un cambio jurídico al astillero, porque es un ente del Estado, o sea, tiene que licitar, tiene que todo un gorro jurídico, administrativo, burocrático que no para una empresa de estas características no, y más con la competencia que hay en el mundo, ¿no? En este aspecto. Espero haber contestado tu pregunta. Sí, me sorprende mucho. Yo, por alguna razón que no puedo decir ahora, conozco bastante el tema, digamos, de la ingeniería naval, digamos, de hace 50 años. Así que en esto está involucrado gobiernos militares y todos los gobiernos democráticos que lo siguieron. Y realmente en la industria naval y la ingeniería naval, los que se dedicaban a eso se están dedicando a otra cosa. Ya te hablo de 50 años a esta parte. Y cuando hace poco viajé a Chile y vi el puerto importante que tiene, casi me caigo sentado cuando veo la armada imponente que tiene Chile en Valparaíso, ¿verdad? En Valparaíso. Es decir, es un país de riqueza parecida, no quiero ni minimizarlo ni nada, no estamos hablando de que sea Rusia, ni Estados Unidos, ni Turquía, es Chile. 9 millones de habitantes, un país que depende de la minería, con sus vaivenes, y nunca descuidó sus Fuerzas Armadas. Y nosotros, me da sensación de que no la cuidamos nunca, desde San Martín, porque si los gobiernos militares no lo hicieron, los civiles aparentemente tampoco, me da sensación de, sinceramente, a pesar de mis 70 y pico de años,
que hay me acabo de descubrir que hay un desinterés grande de la patria por nuestra patria. Discúlpeme la... Sí, vos habrás visto ASMAR. ASMAR es Astilleros y Maestranza de la Armada de Chile, es una empresa y una de las razones que es tan competitiva a nivel mundial porque le vende al mundo. Ahora están haciendo un rompehielos de tecnología chilena. La razón es porque ellos la convirtieron en lo que era una dependencia del Estado, de la Armada chilena, para construir y reparar barcos militares en una empresa que se maneja con criterios de gestión privada, tiene una red de... A ver, también en este ámbito necesita tener red de comercialización, marketing, logística, porque si un cliente viene a comprar un barco tenés que ofrecerle financiamiento. La Argentina no tiene financiamiento, infraestructura financiera. Si se le rompe el barco que te compró, tenés que darle soporte logístico en cualquier parte del mundo. Algo que la Argentina no tiene esa capacidad. Los chilenos lograron con ASMAR brindar cierta capacidad, a tal punto que vendieron hasta un guardacosta a Islandia. Así que fijémonos el trabajo que han hecho. Ellos, con sus pocos recursos, los concentraron en donde podían realmente hacer un buen negocio. Alejandro, discúlpame, pero yo conocí los astilleros Domecq, que tenían capacidad como para construir barcos cuando creo que el resto de Latinoamérica, incluyendo Brasil, no podía fabricar un bote. Te hablo cuando vos no habías nacido, seguramente por lo que te veo sos un hombre joven. Eso se rifó. Y no me acuerdo en qué época se rifó, hay que hacer historia, pero no echemos la culpa a nadie. Se rifó, los argentinos, nuestros dirigentes lo rifaron. Sí, Domecq García se creó en una sociedad con Thyssen para hacer submarinos. Sí. Tenía capacidad de calderería pesada y demás, podía inclusive apoyar nuestra industria nuclear. En la década del 90 se tomó una decisión tremenda de cerrarlo, y se iba a hacer un shopping, me acuerdo, yo era adolescente, estaba en la secundaria. Es más, mi padre trabajaba en una empresa que era contratista de defensa y había ganado un concurso para esos submarinos. El tema es que, bueno, ahora se recuperó, forma parte de lo que se llama el SINAR, pero bueno, el vaciamiento está, el daño está, y recuperar esas capacidades lleva muchísimo tiempo y también muchísimo dinero. Y necesitamos socios, y bueno, ese es el gran desafío. Necesitamos socios estratégicos que vengan también con la chequera, ¿no? La Argentina puede proveer de conocimiento, mano de obra, infraestructura, pero necesitamos la chequera, y eso es complicado. Bueno, perdón que yo me haya tomado un poco de vehemencia en esto, pero realmente te digo que hay señoras que me están mirando, si no diría groserías, porque tengo algo acá. Bueno, hay otra pregunta, respetando a Facundo, que creo que también iría para Alejandro. Él ya cambia a otra Fuerza Armada. ¿Cómo controlan el espacio aéreo que está siendo violado? Bueno, y le echa la culpa a Macri, lo cual tiene mucha razón, pero no es el único. Macri vendió nuestro espacio, se está viendo ese tema. La pregunta de él, César. Supongo que debe ser cuando se creó la empresa de aeronavegación, que es la que gestiona el tránsito aéreo. Eso es un tema de aviación civil. La degradación de capacidad de las Fuerzas Aéreas empezó después de la década del 90. El sistema de aviones A4, por ejemplo, que se compró y que que eran relativamente modernos, se habían modernizado, etcétera, en su momento, no se explotaron a pleno por la razón de dinero. Tuvimos muchas crisis en el medio, falta de interés político, y en el año 2004, 2006 creo que había nada más una escuadrilla funcionando, creo 6 aviones nada más, era una situación bastante peculiar. El tema también no se tomaron otras medidas de modernización, la radialización. Insisto, para el control del espacio aéreo nosotros no solo necesitas radares, como se cree o se dice, que es una realidad, ¿no? Sino también necesitas aviones de alerta temprana que vigilen el espacio desde otra dimensión. Eso puede explicar mejor un experto de Fuerza Aérea. Y tampoco tenemos capacidad interceptora, y una polémica pública por una razón netamente ideológica, que era la capacidad de derribar aeronaves intrusas. Los países de la región tienen el tema zanjado. Ahora Uruguay también lo tiene zanjado, posiblemente reemplace sus A-37 Dragonfly por Leonardo M346, con versión capacidad de defensa aire-aire. Así que, Uruguay tiene acceso al crédito internacional, se va a poder posiblemente
posiblemente lleguen esos aviones, vamos a ver qué pasa, pero Uruguay ese tema lo tiene zanjado, Paraguay también, pero no tiene dinero para pagar el avión que cumple esa función, pero Argentina ha tenido muchas idas y vueltas y la capacidad disuasiva, a ver, no es que despega el avión y si alguien está violando lo cañonea y lo acribilla en el aire. Hay un procedimiento internacional, hay una normativa. Nuestros hermanos de Brasil lo tienen muy bien aceitado, muy bien organizado. Hasta Bolivia, que recién se hablaba de Bolivia, en su momento el presidente Evo Morales compró aviones chinos para esa finalidad y se creó un comando de defensa aérea. Pero bueno, la degradación de capacidad de la Fuerza Aérea viene de hace 25 años, se agudizó en la primera década del siglo XXI, no se tomaron medidas, por ejemplo se cayeron contratos, como el caso del CAFIR, no se moderó, y hoy llegamos a esta situación realmente dramática. La gestión anterior no aprovechó la coyuntura de créditos externos favorables, el proyecto PAMPAC también quedó limitado por temas financieros, de razones de política, y no se tomó las medidas necesarias para tener capacidad de defensa del espacio aéreo y contrarrestar también el tema de la intrusión de los vuelos. Necesitamos cooperar con nuestros vecinos, necesitamos que nuestros vecinos cooperen con nosotros, tener un intercambio fluido en materia de comunicación. Si vos no hablas con el vecino y crear zonas de corredores de seguridad, perdón, por ahí no utilizo el término correcto, en Europa, por ejemplo, tiene una autoridad regional que gestiona todo esto y una cooperación muy estrecha. Obviamente ellos, las leyes son más severas, el tema de la intrusión se es para un escenario terrorista, ¿no? Pero necesitaríamos conversar y cooperar con nuestros vecinos, sentarnos a hablar y tener canales de diálogo y con nuestros pequeños recursos, limitados recursos, tratar de blindar ese espacio y contrarrestar el accionar de estos vuelos que vulneran, a fin de cuentas, vulneran nuestro espacio soberano. Bueno, hay otra pregunta para Alejandro. Néstor pregunta, ¿cuál es la zona de limitaciones que imponen los tratados de Madrid acerca del reequipamiento? No, a ver, no, es un tema político. No, el Tratado de Madrid no impone restricciones de equipamiento. Es la capacidad que ha tenido el Reino Unido, poder de veto sobre exportación de tecnologías sensibles, pero no está en el Tratado de Madrid. El Tratado de Madrid es otra cosa. Tiene que ver con medidas de confianza mutua y evitar incidentes en el Océano Atlántico. Ese es el aspecto positivo, digamos, y creo, bueno, una estructura, un andamiaje jurídico que tiene que ver para evitar incidentes y lleven a una situación mucho más complicada, un escenario de tensión, ¿no? Donde obviamente Argentina va a salir perdiendo a gran escala, ¿no? Porque no tenemos capacidad de respuesta, ¿no? Es el Reino Unido el que tiene capacidad de veto y ha hecho un lobby muy importante para que la Argentina tenga limitaciones de acceso a determinadas tecnologías. En el caso de los radares, inclusive autores británicos han dicho que el Reino Unido estuvo detrás de los radares de los aviones A4 para que no tuvieran las capacidades o prestaciones completas. Ahora recientemente fue lo de los aviones Golden Eagle, que el gobierno de la empresa surcoreana dijo que había restricciones para vender ese tipo de aeronaves a la Argentina porque los británicos no iban a dar determinados componentes. O sea, el panel de control, determinados componentes de la cabina, como el asiento eyectable, son de factura británica. Muchos sistemas de armas occidentales son de origen tienen componentes británicos. Y bueno, eso limita bastante la capacidad de maniobra de la Argentina. Es un serio problema que eso tiene que solucionar el planeamiento de defensa y tiene que ver con nuestra logística de sostenimiento. Es un tema bastante complejo y bueno, tiene que ver la Argentina, como decíamos en la exposición, necesita aliados, buenos aliados, y empezar a trabajar en eso para contrarrestar este tipo de acciones y replantear también la red de proveedores, ¿no? de sistemas de armas, que es algo bastante complejo, ¿no? Realmente es difícil. Nuestras fragatas tienen turbinas de fabricación británica y hemos tenido bastante dolor de cabeza. No se reemplazaron los motores por un tema presupuestario, técnico, que siempre ha sido objeto de alguna disputa o de polémica, no sé, no se llevó a cabo. Había que ver, por ejemplo, hay gente que sostiene que había que haber cambiado los motores, etcétera, pero bueno, no hubo dinero, no hubo interés, así que eso también es un ejemplo de lo que me estaban diciendo hace un ratito. Gracias, Alejandro. Volviendo a este Tratado de Madrid y Convención Néstor,
Calderone. Ese Tratado de Madrid, ¿con qué fecha se firmó? O más fácil, ¿en qué gobierno, supongo que Argentina lo tuvo que haber firmado, es un tratado internacional? Sí, es un acuerdo. Tratado internacional. Hay una diferencia, no ratificó el Congreso, es un acuerdo de gobierno a gobierno. Lo firmó la presidencia Menem en el año 89-90, son dos acuerdos que se hicieron. Es un debate jurídico inclusive, porque debe haber pasado por el Congreso, pero a ver, la ventaja del Acuerdo de Madrid es que el Reino Unido se abstuvo a pedir reparaciones de guerra, y estaba en su derecho porque ellos son los vencedores en el conflicto. Esa es la ventaja del Acuerdo de Madrid. Que ahí estableció limitaciones de movimiento, en que las partes se tienen que comunicar sobre los movimientos militares, obviamente es un condicionante para nuestra seguridad y defensa, es indudable, pero son medidas de confianza. Cuando uno es débil, lamentablemente las reglas de juego en la real política internacional es así. Mal que mal, ciertas cosas evitó lo peor escenario, que era pedir reparaciones de guerra. Eso hubiera sido un escenario muy complicado para Argentina, ¿no? Esa es la única. Y bueno, hay medidas de confianza. Obviamente el Reino Unido lo cumple a medias, pero tenemos que tener en cuenta, el mundo es de los fuertes y son los que imponen las cosas. Si nosotros no construimos capacidad, poder económico, político, no nos desarrollamos, no buscamos alianzas o buscar para compensar esa debilidad que tenemos, y tenemos siempre esa política exterior tan errática, de tantos matices según la gestión de turno. Obviamente el Reino Unido es un país que tiene una alta experiencia en política externa, sabe jugar rudo, y lo ha jugado rudo, y bueno, son las consecuencias del hecho. No es el Acuerdo de Madrid. El Acuerdo de Madrid es un acuerdo que tuvo un objetivo en su momento, que tenía que ver con una realidad argentina en ese momento. Somos los argentinos. La debilidad no es por el Reino Unido, sino porque nuestra dirigencia o la clase política decidió no darle prioridad a la defensa y a determinados asuntos estratégicos. Esa es la cuestión, esa es la triste realidad. Dice que estamos, dice, estamos en penitencia por el evento Martín, por la guerra de las Malvinas. Eso sería un poco la... Sí, de alguna manera sí. Y bueno, nos tocó no supimos capitalizar la derrota de una manera buscando, a ver, a muchos países ganan y pierden guerras. Te voy a dar un caso, Finlandia perdió la guerra con la Unión Soviética. Eso implicó condicionantes de su política exterior, pero ellos maniobraron de alguna manera, muy hábilmente, para tener cierta capacidad decisoria internacional. Durante lo llamó la finlandización, que fue la época de la Guerra Fría, que es una neutralidad impuesta por Moscú, consecuencia. Pero eso no impidió que el país buscara de alguna manera maniobrar. Eso fue un beneficio a largo plazo. Entró a la Unión Europea, hoy es un aliado estratégico de Estados Unidos, es un actor muy importante en el Mar Báltico. Trabajó con su vecino, con Suecia, trabajaron muy bien los finlandeses con los suecos, y se transformó en un actor muy importante, y un actor hoy importante en la seguridad del norte de Europa. Y tiene un vecino como Rusia, o sea, es un poder muy infinitamente superior a Finlandia, pero Finlandia compensó eso, que apostando al desarrollo, proyectándose hacia el exterior, con sus instituciones democráticas sólidas, con un sistema de defensa autónomo realmente acorde a su realidad nacional y sus recursos, que realmente, bueno, allá por ejemplo es un país que hay conscripción obligatoria, bueno, es un modelo bastante interesante de ver, de observar, y ellos lograron superar el fantasma de la derrota. Nosotros optamos directamente por seguir lamentándonos y no buscar una salida en el marco regional y extrarregional. Bueno, es una pena que encima de tenemos Fuerzas Armadas poco digamos, actualizadas, nos damos el lujo de perder un misil. Recuerdo que hace unos años, ya no recuerdo quién era el ministro de Defensa, pero perdió un misil, que no creo que tengamos mucho. Ese misil desapareció. Bueno. Sí, un misil antitanque, sí. Misil antitanque TOW, obsoleto. Igual lo que se llevaron no sirve para mucho, porque lo que hay que comprar es algo muy distinto a lo que se tiene ahora, y que encima es una capacidad bastante limitada, ¿no? Pero sí, lo recuerdo, la anécdota fue famosa lamentablemente en los medios, sí. Bueno, la pregunta de Ricardo Flores es, ¿cuál es la capacidad de vigilancia en la zona marítima del Atlántico Sur? Me refiero a solo 12 millas o más.
La capacidad es muy limitada. Es muy limitada. A ver, nosotros no tenemos casi capacidad, la aviación naval está prácticamente liquidada hace muchos años de esto viene de largo, ¿eh? Así que nuestra capacidad es muy limitada. Hoy tenemos la capacidad de patrullado con los buques estos que se compraron en Francia, pero se necesitaría algo más que esos buques patrulleros de altura, se necesitaría tener nuestra aviación naval, aviación de exploración, nuestros buques principales de guerra desplegados en la zona. La capacidad es bastante limitada, sí. No, obviamente los buques tienen proyección hasta la milla 201 y más allá. El tema es que no tienen recursos para tener un despliegue, que haya un despliegue importante en los lugares que se necesitan, ¿no? Y a eso se une que no tenemos la cobertura aérea para vigilar ese espacio marítimo. Bueno, muchas gracias. Hay otro tema con referido a la Fuerza Aérea. Dice, siguiendo con el Facundo también, pregunta, siguiendo con el tema de aviones, estaban por comprar nuevos aviones a Corea y los británicos lo prohibieron vendernos. Bueno, eso vos lo explicaste bien, ¿no? Entendimos todo por qué. Sí, sí. Ahora, persigue la pregunta, ¿no podemos buscar directamente en el poderío ruso o Irak? Irak No no sé, fabrica. pregunta de Facundo. No sé. Irán también, bueno, Irán por ahí, lo que él dice es Irán. Irán tiene industria aeronáutica, pero para sus intereses nacionales ellos no le venden a nadie y hacen una refabricación de viejos modelos. Es interesante porque logran hacer volar cosas que realmente no debían volar, pero lo lograron los iraníes, ¿no? Pero tiene que ver con su realidad, de los bloqueos, etcétera. Tiene industria aeronáutica, inclusive estuvieron en Río de Janeiro exponiendo hace muchos años atrás un avión de transporte táctico, que era ¿verdad? De diseño ruso, pero fue muy interesante porque a todo el mundo se sorprendió porque ellos tienen cierta capacidad de producción, fabrican pero para necesidades muy propias y una realidad muy especial y una doctrina de defensa única que es la de ellos, ¿no? En cuanto al tema Rusia, Argentina recurrió al mercado en su momento, tenemos 2 helicópteros de factura rusa, aeronaves muy nobles, realmente, muy nobles. Yo tenía compañeros míos en el posgrado de la Escuela de Defensa que eran colombianos y peruanos y amaban creo que le decían el chancho, algo así, al helicóptero M-17. Pero bueno, hay un tema, insisto, tema de cuestión político. Comprar un sistema de armas ruso de complejidad como un avión de combate, como seguramente debe estar preguntando Facundo, implica un cambio en toda la estructura logística. Hay que empezar de nuevo. Y realmente, dado el contexto que tiene el país, tampoco tiene financiamiento. O sea, está bien, Rusia puede tener un financiamiento, pero Argentina tiene que tener avales. Y bueno, dado la coyuntura actual, va a ser complejo. La oportunidad que se perdió de obtener algo a corto plazo era la oferta israelí, pero Israel retiró, porque bueno, nosotros los dejamos plantados cuando iban a firmar el contrato, bueno, esas anécdotas de la Argentina. Esa era una oportunidad de corto plazo. Hay una oportunidad de corto plazo, también lo dije francés, había que ver. Pero bueno, el tema de Rusia siempre gira, se ve mucho en los foros, en las redes sociales, que compremos a Rusia. Obviamente hay usuarios de aviones de combate rusos que son Venezuela, pero quien tiene mayor experiencia es Perú. Y por fuentes directas de Perú, obviamente son aviones muy nobles, la ingeniería se usa es muy sólida. Un ejemplo, el Mi-29 sigue volando creo hasta dentro de unos años va a seguir volando con aviones occidentales, F-16 de alta gama, en Polonia, porque Polonia sabe muy bien la calidad de ese tipo de avión de defensa aérea. Pero bueno, insisto, hay un tema logístico muy complejo, hay que hacer cambios muy importantes, y la Argentina hoy, dada la coyuntura actual a mediano plazo, lo veo muy poco probable. Rusia siempre oferta y hace llegar a todos los países de la región. Brasil ha comprado inclusive material de origen ruso, helicópteros de ataque, que están creo desplegados en la zona de la Amazonia. Así que sí, es una interesante opción. No lo dudo, pero el tema es que la coyuntura actual genera más dudas que certezas para ese escenario. Bueno, hay otras preguntas. Algo que me queda pendiente, hay algunas preguntas con respecto que serían para Felipe, supongo. Pero vos hablabas dado que estamos en penitencia, se pueden hacer asociaciones estratégicas, ¿no? Yo estoy pensando, Brasil
que ha crecido muchísimo, es decir, me consta por mi edad, de que Brasil no fabricaba aviones cuando nosotros tenemos el Pulqui, cuando nosotros teníamos cohetería, ellos no sabían, es decir, no tenían cero en esto, si se podría hacer una alianza con Brasil, seguramente es de buena relación, dado que ellos están armados hasta los dientes, y nos podrían de alguna manera intercambiar tecnología o fabricarnos ellos aviones de combate. Sí, ellos tuvieron el programa exitoso del Gripen, pero el tema es que Argentina tiene un problema con el largo plazo, no tiene política de largo plazo. Cambia el gobierno, cambia la política. Entonces Brasil, un país que tiene visión de largo plazo y una estrategia realmente nacional muy definida, muy clara, ha logrado llevar a cabo un proyecto exitoso como es el Gripen. Hoy está volando el primer Gripen, creo que está ensamblado en Brasil, me parece, pero ha sido un programa realmente exitoso. Argentina se quiso acercar al tema, pero bueno, con nuestras idas y venidas, nuestra situación financiera siempre delicada, hace que Brasil nos mire con cierto recelo o desconfianza. O sea, somos un aliado un poco a veces incómodo, porque decimos una cosa, después hacemos otra. Brasil es un país que ha construido alianzas muy sólidas, a nivel empresario estoy hablando, por esa visión de largo plazo. Embraer es un proyecto de largo plazo, es un ejemplo extraordinario, ¿no? Lo que se puede hacer. Nosotros, bueno, nos quedamos en el camino, insisto, porque nosotros no hicimos la reforma en la industria de defensa de darle una reforma de carácter empresario. Muchos le ven como mala palabra, ¿no? Y tenemos que, hacer de lo que queda, hacer un cambio importante, tiene que tener otra estructura, manejo gerencial, plan de negocios, marketing, infraestructura logística, ofrecer un crédito. A ver, los mexicanos querían ver el Pampa para fabricarlo bajo licencia y bueno, eso no creo que llegue a buen puerto porque nosotros no tenemos la capacidad para ofrecer crédito. En Guatemala nos torpedearon la venta del Pampa por un lobby interno y nosotros no tenemos capacidad de lobby para contrarrestar. Brasil sí tiene capacidad de lobby. Si hubieran sido los aviones Tucano, no te quepa ni la duda que Brasil hubiera buscado alguna vuelta. Si no le vendían los Tucanos, le vendían otra cosa. Eso no cabe duda porque Brasil tiene poder de lobby, infraestructura, y hay la diplomacia obviamente extraordinaria de Itamaraty que trabaja 24 horas al día en defensa de los intereses nacionales. Nosotros, como no tenemos siempre muchos cambios de definiciones, cuesta construir ese tipo de visiones, ¿no? o llegar a esos objetivos. Muchas gracias, Alejandro. No, yo estoy en la pantalla, esto es un poco un chiste, discúlpenmelo. En la pantalla veo que con caracteres cirílicos tenemos una compañera, Tamara, que seguramente nos está viendo desde Rusia y a lo mejor nos puede hacer una alianza. Sí, la profesora Tamara es la representante de San Petersburgo en Argentina, la doctora Tamara Yeguchenko, así que le mandamos un saludo enorme, la conocemos, es una profesional brillante. Ella está en la cátedra de Rusia en el marco de la Universidad Nacional de La Plata y la sucede en la calle Ayacucho, así que ella nos está viendo, sí, desde lejos, pero bueno, también está cerca, alguien que ama nuestro país y bueno, un placer que nos esté acompañando la doctora Tamara. Y se le extraña acá en Buenos Aires. Es pasiva, Tamara. Bueno, acá hay otra... hay una pregunta que volvería al tema de Bolivia y demás. Pregunta Orlando. ¿La permeabilidad de la frontera con Bolivia no esteriliza además el control del narcotráfico? Sí, totalmente. Está de alguna manera unido a toda la problemática. No nos olvidemos que el deseo del narcotráfico y del narcoterrorismo es que no haya fronteras. Que no haya fronteras. Y si tenemos una frontera permeable, entonces el patio de nuestra casa. Es un tema muy complejo para tocar en otro momento, pero es realmente muy sensible toda esa temática. Más, no nos olvidemos que hay una gran producción no solo en Bolivia, sino en Perú, en los valles de Perú, el tema de la cocaína, ¿no? Está muy problemático y muy complejo el tema.
Bueno, la compañera Tamara, o yo entiendo ruso, lo hizo en castellano, porque está muy claro. Dice, gracias por su aporte valioso, estimados Alejandro y Felipe. Argentina debe pensar en tener una estrategia geopolítica propia. Sin fuerzas armadas propias no se puede avanzar y tener política nacional. Rusia solo tiene dos aliados, su ejército y su armada. La frase es del emperador Alejandro III. Esta cita es del siglo XIX, sigue siendo actual para nuestro país. Podemos solo confiar en nosotros mismos. Los saluda la doctora Tamara Yevtushenko, representante de la Universidad Estatal de San Petersburgo. Es pasiva, Tamara. Bueno, no aparecen más preguntas nuevas. No sé si alguno levanta Nos la vamos a ir a mano. dormir temprano. Es una pena, oído ganas de no dormir. Yo agradezco personalmente, humildemente, a los dos, a Felipe, un amigo que no le conocía tantos conocimientos, y a Alejandro, porque es un tema que nos ha avivado conocimientos y nos demuestra una vez más que Argentina es un trompo, no tiene dirección fija, pero no la tiene desde hace muchísimo, porque es más, lo que es peor, viene picada, porque cuando yo era chico, y no quiero hacer política, pero en la época de Perón fabricábamos aviones, fabricábamos trenes, empezamos a tener cuatería, teníamos energía nuclear, éramos 3 países o 4 que tenían aviones de reacción, y hoy, bueno, los especialistas nos demuestran de que debemos Pero tener me parece que la solución está ahí en lo que han apuntado los expositores y Tamara también. Hay que tener una estrategia a largo plazo. Sin eso, un país que no se piensa a largo plazo, estamos complicados. Bueno, hay que trabajar para eso. Ánimo. Bueno, yo cierro mi micrófono y te dejo, Hugo. No, bueno, agradecer a los expositores. A Alejandro no lo conocíamos, es un gusto realmente. Gracias. A Felipe sí. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Y será en el próximo viernes. El próximo viernes está comprometido el secretario general del gremio del personal de dirección de Ferrocarriles Argentino. Es una de las gente que más sabe en el país sobre la cuestión ferroviaria. Ellos hace más de 40 años tienen un centro de estudio especializado en el tema ferroviario y bueno, esperemos sacarle jugo también. Nos estamos viendo entonces y buenas noches para todos. Gracias por el acompañamiento. Gracias. Buenas noches para todos. Bueno, Y gracias, por el Hugo. acompañamiento. Gracias. Gracias a todos. Todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.